ABC Rural es una producción de ABC Color, el diario completo. Baeishapa, Maiteirorı PM Co Árabe. Muy buenos días. A partir de ahora, ABC Rural le trae el campo a su casa, mostrándoles todo lo referente a la agricultura, ganadería, tecnología, comercios y servicios, comprometidos y convencidos de que en el campo está nuestro futuro. Cuando hablamos del Paraguay y la carne, tenemos que tener en cuenta de que estamos bien posicionados. Por eso hoy vamos a hablar con el ingeniero Carlos Ortiz Peña, que es un especialista en la parte de ganado y mejoramiento. Ingeniero, gracias por estar en ABC Rural y compartir con nosotros esta experiencia tan buena que tiene Paraguay en desarrollo ganadero. Muy buenos días, doctor Giver. Y una vez más, para mí es un placer estar acá acompañando y pudiendo compartir con las valiosas informaciones que usted a través de su programa suele acompañar y transmite a todo el país. ¿Cómo ustedes trabajan en el desarrollo de esta ganadería? Lógicamente, hay que pensar, bueno, en el caso de la genética es como un factor más de la producción, en donde décadas atrás ese factor, cuando se hablaba de mejoramiento genético, estaba muy encerrado dentro de un ambiente académico, investigativo, un poco por los antecedentes del desarrollo de la tecnología en el mejoramiento genético. Y eso, la evolución de los recursos computacionales permitió que vaya saliendo un poco, bastante más al área de práctica, y hoy día es una rutina, ¿verdad?, en el uso de esos insumos, en donde se une o colabora al objetivo común de producir más. Acá quiero aclarar algo, que cuando hablamos con el ingeniero sobre mejoramiento genético, nosotros en ganadería hablamos de cruzamientos, no hablamos de intervención genética en el gen, sino que hablamos de mejoramiento de las cruzas de ganado para obtener mejores resultados. Sí, correcto. O sea, no hay una malforma, no hay toque en el gen. Sí, de hecho el cruzamiento o la explotación de vigor híbrido heterosis es un camino para obtener rentabilidad en ganadería. Ahora, es uno de los caminos. Tampoco existe cruzamiento sin las bases mejoradas o sin el proceso de selección siendo realizado, es decir, se potencializa los efectos positivos del vigor híbrido, que sabemos que tienen un impacto económico muy significativo en el ciclo de producción, sobre todo en la cría. Vemos también de que sin la selección, sin ser acompañado de esa selección, pierde un poco o se pierde la oportunidad de tener esos beneficios aditivos. Y eso es hacer selección dentro de población, dentro de las razas puras bases y también dentro de la población en la que se está haciendo el cruzamiento. ¿Qué servicios brindan ustedes para que el productor pueda recurrir a ustedes? Específicamente, Gensis se dedica a dar asesoría y consultoría a programas de mejoramiento genético en términos de evaluación genética. ¿Qué se necesita para hacer una evaluación genética? Que simplemente consiste en aquel proceso de separar todos los efectos ambientales en el rebaño que está siendo evaluado de los genéticos, para que el productor reciba un informe, una herramienta en el que está estimado el valor genético de sus animales, que le dice la capacidad de transmisión de genes de esas características de interés. Y para llegar a eso hay que implementar un sistema de control de producción individual, un seguimiento individual en los animales en diferentes etapas de la producción. Y como estamos hablando de genética de selección, estamos hablando de la cría. Entonces, desde la fase, por ejemplo, de nacimiento, hay un periodo de colecta de información, la fase de destete, que es el momento estratégico en que aparece la producción o el resultado de la cría para evaluar a las vacas como madres, como matrices, y también en la parte estratégica cuando el animal tiene algo así como el año y medio, que es cuando es un punto ideal para hacer la selección para precocidad sexual en todo sentido, para precocidad en todo sentido, sexual, terminación y de crecimiento. Entonces nos dice puntos en donde
registramos desempeños de los animales con datos de su genealogía y datos del ambiente donde produjo. Datos de diferentes empresas o diferentes rebaños son procesados y pueden ser, y se emplean tecnologías estadísticas en donde finalmente la genética con la que está trabajando cada rebaño puede ser comparada entre sí. Entonces, como resultado se tiene algo que conocemos como diferencias esperadas en la progenie. Como ven, la genética es muy importante y el desarrollo es fundamental para tener buena ganadería. El ingeniero Carlos Ortiz Peña nos ha dado un gran informe. Gracias, ingeniero, por estar con nosotros y brindarnos esta oportunidad de tener un conocimiento más acabado de lo que es la genética y la producción. Muchísimas gracias a usted, doctor Giver, y una vez más para mí realmente fue un placer estar acá con usted y poder llegar así a una buena cantidad de gente que tendría interés en el trabajo y sobre todo también saber de que en Paraguay estamos trabajando como para poder posicionarnos bien en ese mercado internacional de genética inclusive, en la que cada vez nos están demandando más estas informaciones y estas pruebas. En ABC Rural hemos mostrado qué es la hidroponía. Hemos realizado un curso en ABC Rural con mucho éxito. Pero hay una técnica derivada de la hidroponía que es la aeroponía. ¿Y qué es esto? Cuando hablamos de hidroponía, hablamos de cultivos horizontales, donde la raíz está en contacto con el agua y circula con los nutrientes. La aeroponía, en realidad, es otro tipo de cultivos dependiente de la hidroponía, que es que las raíces toman el agua de lo que es la vaporización de los nutrientes. Aquí las raíces son blancas, o sea que tenemos otra buena alternativa, donde en pequeños espacios ahora el cultivo en vez de ser horizontal va a ser vertical. Puedo tener mayor producción y en menor tiempo. Vamos a ver un trabajo que hicimos en el Chaco, donde el señor Jerry Reimer nos habla sobre cultivo aeropónico. Para las personas con deseos de progresar siempre habrá una oportunidad. Este es el caso de Jerry Reimer, que ha logrado instalar el sistema de producción hidropónica de hortalizas en el Chaco Central, específicamente en el distrito de Loma Plata. Sin embargo, en esta oportunidad, él mismo nos hablará sobre una experiencia que está desarrollando y que se denomina aeroponía. Entonces, lo que tenemos acá atrás es el sistema de aeroponía en torres. Es prácticamente la misma idea que hidroponía, con la diferencia de que aquí las plantas están plantadas en una torre y las raíces están colgadas en aire. Y de arriba tenemos un aspersor que entonces le riega cada tanto, le riega las raíces. Lo importante de la planta no es que esté en agua, digamos, sino que esté regado, que esté mojado siempre con el agua, con los minerales, ¿verdad? Lo mismo que vieron adentro, los caños tampoco es que las plantas están paradas en agua, ¿verdad? Solamente cada tanto hay un pequeño chorrito de agua que pasa, ¿verdad? Para regar las raíces. Entonces, en este sistema incluso nosotros no lo hemos calculado bien ahora los días, no creo que hace una gran diferencia, pero se dice que crece aún un poco más rápido en ese sistema la planta por el hecho de que recibe más oxígeno las raíces, ¿verdad? Entonces el oxígeno para las raíces es importantísimo. Algo que definitivamente hemos visto, un beneficio que hemos visto en este sistema es que las raíces estando colgado ahí con un aspersor con agua, le refresca más la raíz, ¿verdad? En tiempo de calor le mantiene un poco más fresco. Pero al mismo tiempo también crea más humedad en el invernadero. Entonces no estamos muy seguros todavía si va a ser más beneficioso o no, ¿verdad? Estamos experimentando con eso. Pero definitivamente es un sistema muy interesante que nos ahorra mucho espacio. Aquí podemos plantar incluso 3 veces la cantidad de lechuga por metro cuadrado que en las mesas tradicionales como lo tenemos adentro. ¿Cómo es el sistema de fertilización en aeroponía? ¿Es igual que en la hidroponía? Es prácticamente lo mismo. Lo que tenemos aquí fuera es un tanque con una bomba. La misma idea, en ese tanque preparamos los minerales y esa bomba entonces le injerta el agua a cada una de las torres, ¿verdad? Tenemos una bomba que le suple a todas las torres y
abajo la torre, entonces recauda otra vez el agua, vuelve otra vez al tanque, ¿verdad? Entonces es un sistema cerrado de nuevo. Si bien el sistema de riego tiene una bomba que envía el agua, ¿este equipo tiene un temporizador? Es automatizado, tiene un temporizador que le dice tantos minutos, o sea, le deja ligado y después unos ciertos minutos desligado. El señor Reimer nos habla sobre las dimensiones de esta instalación de prueba para producción hidropónica. Pero tal vez el dato más interesante tiene que ver con la cantidad de plantas que se puede producir en este sistema, haciendo una comparación con la hidroponía y la producción en suelo. Que son 3 metros por 4,5, algo así. En este sistema podemos producir aproximadamente, son cerca de 40 plantas por metro cuadrado que podemos tener de una vez. ¿Sí? Y adentro tenemos 16 plantas por metro cuadrado, el triple. Y en el suelo, en el suelo también podés tener aproximadamente unos 10 a 12 por ahí por metro cuadrado, ¿verdad? En promedio, pero con la diferencia que ahí solamente puedes tener 2 producciones por año, mientras que aquí puedes tener hasta 16, ¿verdad? ¿Se pueden producir hortalizas de frutos con este sistema? Este sistema mismo, o sea, tal como también el sistema como tenemos adentro con los cañitos ahí, es lo mejor para lo que es hojas. Todo lo que es hojas, la lechuga, todas las variedades de lechuga, el perejil, la rúcula, la albahaca, el berro, acá tenemos también la selga, tenemos la col rizada, ¿verdad? Que es muy nutricioso también, y ya se busca más y más la col rizada. Lo que son frutas, ya se recomienda ya otros sistemas, de lo cual también hemos hecho pruebas y estamos también viendo en el futuro, queremos hacer más pruebas, avanzar un poco más nuestro conocimiento en ello, ¿verdad? Uno de los sistemas más utilizados en Estados Unidos, como también en otros países, es el sistema en slabs, ¿verdad? Que se utiliza entonces bolsas con un material inerte adentro, ¿verdad? Y vos te tenés que agregar todos los minerales mediante un gotero, ¿verdad? Lo cual funciona bastante bien, pero aquí en el Paraguay todavía son bastante costosos los slabs, entonces lo que sí hemos hecho, hemos plantado el tomate cherry, hemos plantado en caños de 4 pulgadas, caños más grandes, lo cual no eran suficientemente grandes, había sido que una de las razones por lo cual no se utiliza mucho todavía los frutales en caños es la cantidad de raíces, le quiere cerrar todo el caño, ¿verdad? Entonces si uno utiliza un caño suficientemente grande se puede hacer. Ahora el tema ahí es el costo también de los caños, ¿verdad? Que se tiene que calcular, pero son cuestiones de ir descubriendo, ¿verdad? cuál va a ser el mejor método acá para nosotros en el Chaco como también en el Paraguay, ¿no? En lo referente a la construcción del pequeño invernadero y la instalación de los sistemas tubulares de riego, nuestro entrevistado dijo: YouTube nos enseñó bastante. Ciertas cosas, por ejemplo, el hecho de tener, así como nosotros tenemos los caños ahí con los agujeros, bastante sencillo realmente. Todo lo que hacemos es cada lugar donde tiene que entrar un agujero, le hacemos un corte, le calentamos el tubo y le metemos un tubo de 2 pulgadas, ¿verdad? Entonces es sencillo, se ve bien profesional, pero es bastante sencillo realmente, ¿verdad? Y lo que sí es trabajoso, ¿verdad? Es mucho trabajo prepararlo, pero cualquiera lo puede hacer en casa. Después lo demás, el tema es más bien la idea, ¿verdad? Una vez que entendés cómo funciona la hidroponía, qué es lo que necesitas, ahí ya te inventás, ¿verdad? Con lo que uno tiene localmente. Esto lo que ven acá, lo compramos todo en la ferretería local acá, no había nada que tuvimos que comprar por Amazon, ¿verdad? Se puede hacer, pero te va a salir mucho más costoso de esa forma, ¿no? ¿Se puede cubrir el techo y las paredes con plástico en vez de la media sombra luminet que estamos viendo? Hay una diferencia. Bueno, en primer lugar está demasiado bajo. Para verano eso no da. O sea, y ya que es solamente para un experimento no le pusimos toda la carpa y eso, pero el hecho de que no... O sea, aquí por ejemplo en una lluvia, especialmente si llueve fuerte, las lechugas ya van a ser dañadas, ¿verdad? Entonces, para algo casero, por ejemplo, sin problema, se puede hacer. Se tiene que contar con el hecho de que cuando llueve entra también algo de agua de la lluvia, entonces se diluye más el agua, vas a necesitar más minerales, tus plantas van a ser un poco dañadas, ¿verdad? En el caso de la lechuga, o sea, la col rizada, todavía no vemos que las lluvias le han afectado.
puede ser que incluso se podría hacer de esa manera, ¿verdad? Contando nomás también con las pérdidas con los minerales y eso, ¿no? Así que aparte de eso, no es que sí o sí tiene que tener una carpa, solamente tiene ciertos beneficios al tenerlo, ¿verdad? Especialmente a escala más grande ya vale la pena. ¿Cómo sujetan las plantas para que se puedan desarrollar? Eso es invento propio que tuvimos que, bueno, lo hemos visto realmente en otra parte, creo que en Colombia lo que se usa más también eso, de sujetar la planta ahí con una espuma, ¿verdad? El tema es que en las mesas adentro, uno de los grandes beneficios que tenemos ahí, podemos colocar las plantas así mismo nomás en el caño, ¿verdad? Junto con su esponjita que viene donde se coloca la semilla, ¿verdad? Pero aquí en este sistema algo le tiene que sujetar, pues. Entonces, generalmente se utiliza lo que son los net cups, ¿verdad? Los vasitos así abiertos que se puede colocar y después reutilizar. Pero también el costo era un poco alto, especialmente calculando para hacer algo comercial, dijimos que no va a ser muy rentable utilizarlo. Entonces, para nosotros acá, ¿verdad? Porque los tenemos que traer de lejos y son un poco costosos acá en Paraguay todavía, ya que no se fabrica acá. ¿Los minerales que se utilizan para fertilizar a las plantas son diferentes de acuerdo a la especie que se produce? Todo lo que es de hojas se podría hacer en eso y prácticamente todo lo que es hojas utiliza minerales muy similares. Entonces, claro, si te vas a enfocar en ciertas hojas, entonces mejor especializar un poco tus minerales a eso, ¿verdad? Pero en nuestro caso, porque la mayoría es lechuga, tenemos una receta que es especial para lechuga, pero también crece bien la col rizada, crece bien lo que es incluso cebollita, perejil, cilantro, rúcula, todo eso crece en el mismo agua. ¿En qué momento se realiza el trasplante? Para el trasplante lo dejamos un poco más tiempo para el trasplante. Bueno, aunque no necesariamente, ¿verdad? Pero es preferible, aguanta un poco mejor la planta si ya es un poco más grande para ser trasplantado acá, ¿sí? Pero aparte de eso, el trato es prácticamente el mismo. La tecnología avanza y nosotros queremos compartirla con ustedes. El uso del silicato de potasio en soja. El técnico Oscar Dickel va a mostrar una forma práctica de cómo utilizar el silicato de potasio en la soja. Oportunidad anterior habíamos hablado sobre la parte teórica con algunas demostraciones de materia muerta que teníamos, sistema radicular y demás cosas, sobre el uso de silicato en la agricultura, tanto intensiva como en menores áreas. Y hoy queremos de la teoría pasar a la práctica. Y haciendo un refresca memoria, el silicato viene combinado ya sea con potasio, calcio o magnesio, como también con hierro y también, digamos, estos elementos combinados entre sí otra vez de acuerdo a cada fórmula que la piedra por naturaleza tiene, y es un excelente corrector y benefactor de la estructura física, química y microbiológica del suelo. Hemos hecho trabajos usándolo como para neutralizar la acidez en la estructura del suelo, elevar los niveles de potasio como también de calcio y magnesio, y por sobre todo introducir las condiciones de equilibrio entre los macro y los micronutrientes. Consecuentemente se tiene un mejor desarrollo radicular, una mayor reproducción de las cadenas de los microorganismos y también la metabolización de los elementos para hacia la planta. Posteriormente, el ingeniero nos mostró en forma práctica un ejemplo de cómo quedan las raíces de una planta de soja que se desarrolló en un campo donde no se utilizó el silicato en combinación con otros fertilizantes y otra raíz que sí recibió en su suelo de fertilización con silicato de potasio. Vamos a hacer una exploración de la estructura del suelo que fue, digamos, acompañado en una parte por una abonación química y por otro lado con una abonación química combinada con silicato de potasio y silicato de calcio y magnesio. Tenemos acá a la vista algunas plantas que hemos extraídas y en primer lugar acá tenemos la planta donde fue aplicado abono químico con silicato. Vemos que la raíz pivotante, la raíz principal, al encontrarse con, digamos, las partes ácidas del suelo, tuvo algunas desviaciones queriendo escapar del aluminio, de la acidez. Luego tuvo una bifurcación, digamos, ya para tratar de buscar el mejor camino, y más en la profundidad tuvo otra bifurcación. Inclusive tenemos 1, 2, 3 partes partidas. No obstante, tuvimos un buen desarrollo radicular
Acá vemos que se fue traslocando dentro de las áreas de abonación, acompañando un poco porque mejoraron las condiciones físicas y químicas y microbiológicas, y con muy buena nodulación también. Acá tenemos algunos nódulos que están distribuidos por toda la parte de raicillas y raíces laterales, como también esta parte. Y en contrapartida aquí tenemos una parte de cultivos que solamente fue aplicado abono químico, donde la raíz principal pivotante, digamos, quedó muy disminuida, prácticamente sin relevancia, y otra planta que consiguió avanzar también se bifurcó en 1, 2, 3, 4, 5 partes, pero con un desarrollo mucho menor. Luego, el ingeniero realizó los cortes de las hojas de las plantas cosechadas para ver la cantidad de vainas que tienen. Bueno, entonces estábamos haciendo los cortes de las hojas para ver, digamos, el avance, el desarrollo en las distintas etapas de nuestras vainas, y podemos distinguir que tenemos ya muy buen desarrollo. Prácticamente todas las vainas están cuajadas, están con granos en desarrollo y bastante avanzadas. Ahora vamos a proceder al corte de esto y vamos a ver que acá el desarrollo es un poco más lento porque el sistema radicular está disminuido. Vemos que tenemos todavía bastante más flores y también, digamos, vainas que están en un desarrollo más atrasado. Aquí fíjense, se nota, digamos, en mayor porcentaje. Entonces el avance, el desarrollo de las vainas. Luego vimos otro ejemplo de la acción del silicato en soja. Acá se hizo la corrección en superficie, pero como cada metro cuadrado de suelo puede variar, digamos, la dosis superficial no fue suficiente para neutralizarnos íntegramente en el arranque la acidez. No obstante, más o menos a los 45-55 días que trabaja a full el silicato, la raíz consiguió bajar sin bifurcarse. Eso, ¿cuál fue la diferencia ahora? Que perdimos un poco de tiempo en el desarrollo, por eso que tenemos una planta que tiene un buen porte, pero tiene menor desarrollo en estructura y contingencia. Acá tenemos una planta que al lado fueron sacados que tienen mayor estructura. Más o menos se producen entre 500 y 700 kilos de nitrógeno por hectárea de soja año, lo que significa que necesitamos tener por cada 700 kilos disponible también una milésima parte de cobre para que esto pueda ser metabolizado por la planta. Siguiendo nuestro recorrido con el ingeniero Oscar Dickel, llegamos hasta la colonia Obligado, en un campo de los rendimientos de kilos por hectárea de soja han superado todas las expectativas, ya que su media anteriormente era de 2.200 kilos por hectárea. El profesional nos contó cómo y por qué. Estamos aquí frente a una parcela en la localidad de Obligado de 44 hectáreas. Es un suelo que tiene entre 60 y 80 años de uso, de acuerdo a los informes que tenemos, y que se está haciendo trabajos de recuperación de fertilidad y estructuras del suelo. Ya desde un tiempo atrás se ha hecho inicialmente un trabajo con aplicación de cal agrícola. Posteriormente se inició el proceso de corrección y fortificación de la estructura del suelo con la combinación de silicatos. Los silicatos fueron aplicados en una siembra de soja, combinando con abonos químicos y materia orgánica y buscando el equilibrio dentro de la ley del mínimo, la combinación de macro y micronutrientes, desarrollándose, digamos, el cultivo en un nivel bastante óptimo, sacándose en el año anterior una producción que estuvo encima de 4.500 kilos por hectárea. El ingeniero Dickel nos realizó una calicata y vimos un ejemplo del desarrollo radicular de una planta de soja en un cultivo donde hace 2 años se viene utilizando el silicato de potasio. Aquí estamos viendo, digamos, las cadenas de nódulos que se desarrollan por la raíz de la soja.
Esto nos ayuda a transformar este nitrógeno en proteína, la proteína en aceite después. Y también por otro lugar, una vez que se vacían esos nódulos, nos da un espacio libre dentro de la estructura del suelo para la acumulación de agua y también del oxígeno, que es muy importante para que tengamos menos incidencia de los patógenos dentro de la estructura del suelo y consecuentemente tenemos un mejor y más saludable sistema radicular. Y esta tierra es una tierra roja, tierra colorada, que tiene bastante contenido de arcilla, alto porcentaje. Esta parte más profunda va a estar encima de un 52 al 55% de arcilla, donde ya la planta necesita ejercer una enorme presión para perforar esa estructura. Y eso se va oxigenando. Como vemos, hasta parte inferiores tenemos nódulos, mismo que hayan sido sacados algunos ahora por el manejo de la pala y demás cosas, pero eso nos ayuda a oxigenar la estructura del suelo. Finalmente, pudimos ver la raíz de una planta de soja que llegó a los 1,10 m, algo que llama la atención atendiendo al tipo de suelo. Nuestro entrevistado destacó que Paraguay tiene un potencial enorme para aumentar su producción por hectárea de soja y que sin necesidad de aumentar las áreas de cultivo se pueden obtener más kilogramos por hectárea. Hace muchos años, cuando tuve la oportunidad de conocer al ingeniero Cres, he visto todo el esfuerzo que ha hecho este ingeniero para hacer de esa zona algo maravilloso. Producir frutas de primer nivel. Pero ahora vemos algo muy bueno, que se han identificado en el Cresburgo lugares donde hay agua de primer nivel a mucha profundidad. La ingeniera Nancy López nos habla sobre cómo es el proceso de la obtención de esta agua tan interesante. Estamos en la planta de agua de Génesis de Frutica. Está encargada de lo que es de envasar agua mineral natural con y sin gas. También envasamos lo que es las aguas funcionales con 4 sabores diferentes y también tenemos una nueva línea de producto, los té frutales. ¿Hace cuánto tiempo empezó a operar la planta de procesamiento de agua y qué la hace especial con relación a otras aguas? Génesis ya está hace como 3 años ya en producción. Lo que le hace especial al agua mineral natural de Génesis es el pH natural, el pH más 8 que tiene. Se puede comprobar eso con midiendo en los equipos. Aparte también el agua mineral, el agua alcalina, en este caso es un agua alcalina con pH alcalino, lo que hace es, cuando uno tiene acidez, lo que hace es contrarrestar esa acidez tomando un agua alcalina. Hidrata bastante el agua mineral. Luego empezamos el recorrido dentro de la planta de procesamiento de agua. En este momento estamos observando lo que es el soplado de las botellas. Ingresan preformas, se sopla esas botellas en línea una vez que se habilite la producción y se va toda la botella que van soplando, se van cargando. Lo que están observando ahí atrás son las bases y las paredes de las botellas. El proceso en sí del soplado es ingresan las preformas, pasan por unas paredes refractarias que son a temperatura elevadas. Las mismas tienen una temperatura de frío a una presión de 32 bar más o menos, en donde soplan la botella y ya sale a producción. Y para cada formato tiene un molde y unas paredes diferentes. Para el formato de 500 un molde, para el de litro otro molde y para el de 2 litros 250 otro molde. Siguiendo con el recorrido, ¿cuál es el siguiente paso una vez listas las botellas? Se sopla la botella en línea, en producción, se rinsea como se hace un enjuague a una presión de agua
luego va a la llenadora donde carga, donde llena el agua, en este caso que estamos observando. También tiene una bajada de tapas, tanto las botellas como las tapas tienen entradas, tienen lámparas UV, como para, en el caso de que haya alguna contaminación, pueda desinfectar todo. El agua que se carga en sí proviene de un pozo de 1030 metros. Esa agua pasa por un sistema de ultrafiltración, en donde ese sistema de filtración lo que hace es disminuir la turbidez que pueda tener algunas partículas. Luego va por un sistema de ozonizado. El ozono lo que hace es desinfectar el agua a un rango de 0,2 a 0,4 partes por millón. Ya una vez que se llena el agua, va ya por un proceso en donde se ve los defectos que pueda tener tanto del nivel de llenado, tapado en este caso. Luego por la cinta transportadora va pasando y va a la etiquetadora, siguiendo a lo que es la empacadora. En este caso lo que hace es conformar los packs de acuerdo al formato. Si es de 500, entonces son packs de 12. Y ya luego se van conformando los palets. En este caso lo realizan en forma manual. ¿Y cómo es el trabajo para la preparación de las aguas saborizadas? En este caso tenemos una sala de elaboración, un tanque en donde usamos el agua como base. Luego lo que hacemos es ir agregándole los ingredientes, los insumos, para luego ya enviar a la línea de producción. Previo a la liberación del producto, lo que se hace es un análisis previo de ver las especificaciones, que se encuentren dentro de las especificaciones para poder envasar. Ya luego sigue el círculo normal, como para un agua mineral. La ingeniera destacó que dentro de todo lo que tiene que ver con las instalaciones, se tienen en cuenta las buenas prácticas de manufactura, pisos y paredes lavables, altura del techo, luz y otros puntos. ¿De qué se trata el proceso de cuarentena? Una vez finalizado el envasado, se hace un proceso de cuarentena. En este caso son 10 días en donde se realizan los controles microbiológicos del agua para poder realizar posterior la liberación y venta del producto. Finalmente vimos cómo se controla que el agua realmente supera el pH 8. Lo que vamos a hacer es medir el pH, en este caso del agua. El pH es más 8, como menciona acá la etiqueta. Vamos a medir con un potenciómetro para comprobar realmente que el producto tiene pH más 8. Vamos a verter un poco el agua. Voy a enjuagar el electrodo que voy a usar. Sí, el control rutinario que hacemos del pH es cada 30 minutos. Se hace una medición del producto para monitorear que esté dentro del rango, ¿verdad? Es una revisión rutinaria lo que se hace, ¿verdad? Y ahora estamos viendo que el pH está entre 9 y 18, se está estabilizando en 9 y 18. Cuando hablamos del cultivo de eucaliptus, tenemos que saber que tiene varias oportunidades de uso esta planta. Y para que tenga mayor resistencia, para cuando se va a utilizar, por ejemplo, para la producción de postes, hay algo que se llama impregnación, que es un sistema para darle mayor resistencia al eucaliptus. Vladimir Cole nos habla sobre cómo se realiza el impregnado de la madera de eucaliptus y cuál es su importancia para tener mayor resistencia. De acuerdo a lo señalado por nuestro entrevistado, el proceso de impregnado de madera es el final de todo un trabajo que ya se inicia desde el mismo cultivo de la planta, en este caso eucalipto o pino. El primer raleo que se realiza en un cultivo es a los 3 años, donde se obtienen maderas para postes finos, balancines u otros usos.
Posteriormente se realiza otro raleo a los 5, 6 o 7 años para obtener maderas de mayor porte que ya podrían servir como postes de tendido eléctrico. El trabajo que hacemos es de impregnación de maderas. Esta es una planta que se le puede impregnar a maderas de eucalipto y también madera de pinos. Madera de eucalipto sería maderas en rollos y el pino sí madera acirrada. Una vez cortadas las maderas, ¿estas deben pasar por otro proceso? Normalmente la madera lleva un tiempo, una etapa del secado. La madera se corta en el bosque, digamos, se trae en el patio y ahí se queda estacionado por más o menos 3 meses. ¿Cómo se sabe si la madera está lista para la impregnación? Este es un medidor de humedad para mostrar la humedad de la madera. La madera tiene un proceso que tiene que impregnarse con un porcentaje no mayor a los 28% de humedad. Este aparato les voy a mostrar cómo funciona el tema de la humedad de la madera. Si pasa los 28%, no podés impregnar la madera, porque todavía tiene agua adentro y no hay espacio para que entre el producto químico. Se deja estacionar hasta llegar a los 28%, que es lo adecuado. Está preparado como... Lo ponemos ahí. Esta madera está seca, está con 18.1% de humedad, está lista para la impregnación. El señor Claudemir explicó que si la madera que estaba lista para ser impregnada es mojada por una lluvia, se debe volver a esperar a que se seque. Actualmente el sistema de impregnado de madera es uno de los más modernos del mundo y es utilizado para darle durabilidad a este material. Pero una vez que la madera está lista para el impregnado, ¿cuál es el sistema que se utiliza? Lo primero que se le hace una vez que la madera está seca, se le carga encima de los carritos, lo que estamos viendo, que nosotros le llamamos de vagones, y se le introduce en la autoclave. Una vez dentro de la autoclave se le cierra las puertas de la autoclave y se le comienza con un vacío inicial, que nosotros le llamamos. El vacío inicial es para retirar el aire que está adentro del tubo y también para abrir los poros de la madera. Una vez que se hizo el vacío, eso lleva un tiempo de más o menos de 45 a 60 minutos. Ahí continuamos haciendo el vacío, pero ya le inyectamos el producto en el llenado de la máquina. Una vez que la máquina está llena, ahí se le para el vacío y se le inyecta presión. Como la máquina está bien cerrada, la autoclave está bien cerrada, no tiene dónde salir el producto y penetra a fuerza por la madera, haciendo así que la madera esté bien impregnada. Eso lleva un proceso aproximadamente de 2 horas, 2 horas y media de presión. Pasando eso, se le vuelve a quitar el producto, el exceso se le devuelve a los tanques de almacenamiento. De ahí, pasando eso, le hacemos un vacío final. El vacío final es para retirar el exceso que está en la madera. Ahí, una vez que hiciste ese proceso de retirar los excesos de la madera, los postes están listos para retirar el autoclave. Ahí llega el momento que abrimos las puertas, se le saca la madera y le descargamos con una máquina, con un tractor, y se le lleva por 72 horas bajo techo, donde es el tiempo necesario que el producto todavía sigue trabajando en la madera. Posteriormente, vemos la diferencia entre una madera normal y una impregnada. La madera impregnada se le puede distinguir por su color. Acá tenemos una madera, por ejemplo esta, no está impregnada, está totalmente blanquicenta, media amarillenta, y la madera impregnada tiene normalmente nosotros le llamamos de duramen, y la parte impregnada es la albura, la parte más blanda de la madera, que sería esta parte de afuera.
Esta parte, la garantía que nosotros damos no es por la parte de afuera, sino por el duramen. La madera normalmente comienza a pudrirse de afuera para adentro. En este caso, la madera impregnada es lo contrario. Va a comenzar a pudrir de adentro para afuera. Un eucalipto normal, sin la impregnación, te va a aguantar más o menos 2 a 3 años máximo. La madera impregnada, el eucalipto impregnado, le damos una garantía de 20 años. Cuando vamos a consumir la naranja, generalmente la lavamos bien, la pelamos y esa cáscara la echamos a la basura. Bueno, ahora les recomendamos que no tiren la cáscara porque esta cáscara es muy útil para hacer jugos o para hacer té o para aprovechar todas sus virtudes que tiene, porque tiene más esperidina que la propia pulpa. ABC Rural TV le trae el campo a su casa. Para cualquier consulta, los invitamos a escribirnos a rural@abc.com.py o llamarnos al 41 51 502 que con gusto les responderemos. ¿Cómo va evolucionando la producción lechera en nuestro país? Algo maravilloso. Hablamos de que cuando decíamos que teníamos 10 litros, qué bueno, 20 litros, qué bueno. Hoy en día estamos hablando de 30 y 50 litros de leche por vaca, en 3 ordeños. Pero para eso hay que saber seleccionar a las vacas reproductoras. El ingeniero Pistini nos explica cómo se logra el mejoramiento genético y el alto lechero y cuáles son sus ventajas para obtener mayor producción de leche. Buenos días para ABC Rural TV. Nos encontramos en el tambo Agromil de la familia Keller, distrito de Raúl Oviedo. Queremos contarles cómo empezó hace 9 años el programa de mejoramiento genético acá en el tambo. Nos tocó evaluar las primeras vacas. Encontramos un rodeo muy desparejo, entonces tuvimos que seleccionar a nuestro criterio aquellos toros que emparejen más la estatura y la fortaleza del rodeo, que es lo que nosotros buscamos acá en el Paraguay. También decidimos usar toros que tengan los rasgos de salud positivos, ¿verdad? Como vida productiva y tasa de preñez de las hijas, ¿verdad? Necesitamos que las vacas sean de tamaño moderado, que las vacas sean fuertes por el estrés calórico que tenemos en Paraguay, por supuesto con una profundidad de costilla interesante y el compuesto del sistema mamario y las patas y pezuñas, de hecho, tienen que ser muy positivos, ¿verdad? Esos toros fueron de una genética importada de los Estados Unidos. También tuvimos en cuenta el pelaje negro, que es muy importante en el trópico, ¿verdad? Para producir leche. Sabemos que un mayor porcentaje del negro es lo deseable para el trópico por el calor, para los productores de la zona. Fuimos inseminando semen convencional tanto en las primeras vacas y las vaquillas que encontramos en el rodeo. Mencionó 5 características que desean transmitir a la progenie. O sea que, ¿las vacas que nacerán tendrán esas características? Cuando más características nosotros queremos transmitirle a la descendencia, la heredabilidad se dispersa más. Entonces nosotros vimos que queríamos empadronar la estatura, la profundidad de cuerpo y la fortaleza, que dicho sea de paso, son características de mayor porcentaje de heredabilidad. También tuvimos en cuenta un promedio de producción de 800 libras, ¿verdad? No seleccionamos toros por producción de leche, ¿verdad? Aclaro, seleccionamos toros por longevidad, ¿verdad? Esos fueron los primeros trabajos de inseminación con semen convencional que hicimos en el tambo acá en Agromil. ¿Cuánto tiempo tarda para que se vean los primeros resultados? ¿Hablamos de animales superiores en lo referente a producción de leche? Si nosotros usamos inseminación artificial importada de los Estados Unidos, de hecho que nosotros estamos usando un material genético probado, con prueba de progenie. Tenemos que tener en cuenta también que en la primera generación ya se puede notar un adelanto significativo, ya sea en producción de leche. ¿Por qué? Porque en la producción de leche de un semen importado, probado, con prueba de progenie, la heredabilidad es 25% de la producción de leche, una heredabilidad muy alta que en la primera lactancia, en el primer parto, ya se puede ver un incremento en la producción de leche.
También con respecto a emparejar un poco lo que es fortaleza, una combinación entre carácter lechero y fortaleza y la estatura. En la primera generación ya podemos ir observando por la alta tasa de heredabilidad que tienen estos caracteres, se pueden ir mejorando. Ahora, la genética tampoco es 2 más 2. Dentro de estas pariciones, de esta primera generación, hubo animales que se descartaron, como en todo, ¿verdad? No se puede tener 100% de mejoría en todas las características que uno quiere mejorar a la descendencia. Y sí te puedo decir que con 3 generaciones uno ya puede estar logrando vacas muy productivas, vacas muy longevas, con una mejoría en el sistema mamario, con una mejoría en la profundidad de costilla y en la fortaleza, insisto, que es lo que nosotros estamos buscando en el Paraguay, que es un país de mucho calor, de mucho estrés calórico, con 2 regiones muy significativas, determinadas, que son la región oriental, que es calor mucho más húmedo, y lo que es la región occidental del Chaco, que si bien hace un calor extremo también, y peor que la región oriental, es un calor seco. Finalmente, vimos las vacas primerizas ya preñadas con semen sexado. Hace 6 años, como dije, vino el semen sexado y en Agromil no se quedó atrás también. Empezó a inseminar todas sus vaquillas o la mayor cantidad de sus vaquillas con el semen sexado. Hoy estamos viendo acá atrás, son vaquillas de edad de 20 a 24 meses, vaquillas preñadas. Estas vaquillas son producto de semen sexado y están a la vez de vuelta preñadas con semen sexado en su mayoría. Siempre hay algunas que repiten, que no preñaron con semen sexado y se usa un semen convencional e inclusive un semen convencional un poco más económico. Porque el objetivo de las vacas lecheras es preñarse también, ¿verdad? Entonces el tiempo nos gana y necesitamos preñar lo antes posible para tener o procurar tener un ternero por vaca por año. Bueno, estas vaquillas están próximas a parir, como dije, de 20 a 24 meses de edad, ya preñadas, producto de semen sexado todas, y vuelta a preñar por el semen sexado. En un próximo programa, el ingeniero Hugo Pistilli nos hablará sobre la utilización del semen sexado y qué punto tener en cuenta, la influencia del ambiente en la reproducción, el aumento de producción de leche gracias al uso del semen sexado y otros puntos. Les comentaba que hace muchos años, cuando conocí al ingeniero Cres, él fundó la colonia Cresburgo. Pero él allí desarrolló todo lo que es importante para el productor. Es por eso que nosotros, en ABC Rural, seguimos creyendo que en el campo está nuestro futuro. Pero en Cresburgo hemos visto cómo se industrializa todo lo que allí se produce. Por eso les recomendamos que consuman lo que el Paraguay produce. Pero recuerden que la educación es la base del desarrollo de las comunidades. ABC Rural les trae el campo a su casa por ABC TV. Y nos pueden ver en el canal 19 de Tigo Star TV, en el canal 729 de Tigo en HD, también en el canal 50 de Personal TV, canal 10 de Claro TV+, y por canal 10 de Copaco TV. Igualmente estamos en todas las cable operadoras del interior del país. Incluso buscamos llegar más lejos, cruzamos la frontera ubicándonos en 10 canales de Formosa y Misiones en la Argentina. También seguimos en el canal Agrotendencias, que se emite en Venezuela y todo el Caribe. Además, nos pueden ver en nuestro canal ABC Rural en YouTube, donde ya superamos las 20 millones de visitas. ABC Rural fue una producción de ABC Color, el diario completo.